se hizo costumbre que este tipo de anuncios se realicen cerca de la medianoche. Amanecimos con un aumento en el cronograma de cortes. En este QR que puede escanear con su celular, usted conocerá los nuevos horarios. Ya no son 8 horas, sino 14 horas diarias, según lo anunció la ministra del Ambiente, Inés Manzano. En otro tema, el Pleno de la Corte Constitucional recibió la propuesta de reforma enviada por el presidente Daniel Noboa para eliminar el financiamiento a las organizaciones políticas. A los jueces les quedan 9 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta que reformaría los artículos 110 y 115 de la Constitución. La interrogante es: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad al anexo de la pregunta? Pregunta que pasará a la Asamblea Nacional si recibe luz verde, en la Corte Constitucional. Para analizar este debate que se propone a la sociedad ecuatoriana nos acompaña Simón Pachano, politólogo. Buenos días, Simón, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Simón, el país está cruzado por verdades incómodas que nadie ha querido abordar porque más temprano que tarde los tomadores de decisiones se terminan acomodando en el escenario vigente. Por ejemplo, está la verdad de que recibir dinero del Estado se convirtió en una alcahuetería que financia negocios electoreros. O también está la verdad de que en el país no existe un sistema de partidos, sino una acumulación de siglas, de membretes, sin líderes, pero sí con gerentes propietarios. O la verdad de que no deberían existir tantas organizaciones políticas porque el número de habitantes no alcanza matemáticamente para respaldar con sus firmas la creación de tanto partido y tanto movimiento. Con este concurso de realidades, Simón, ¿la propuesta de reforma que plantea el presidente realmente afecta a la estructura del problema o es mero malabarismo político para la galería? Bueno, yo creo que hay varios aspectos ahí. Comencemos por señalar que el aporte estatal para los partidos políticos se divide en dos. Hay dos aportes, dos tipos de aporte. El uno es el que se llama el Fondo Partidario Permanente y que es para que los partidos desarrollen actividades, sobre todo de capacitación para su militancia, para sus adherentes. Y ese es un aporte que se da a lo largo de todo el periodo, no solamente en elecciones. Y el otro es el aporte electoral para las campañas, que ese sí es solamente para el periodo en que entran en competencia política. Son dos fondos diferentes con, obviamente, dos objetivos diferentes. Ese señalamiento creo que es importante porque el primero, el del Fondo Partidario Permanente, yo creo que es un aporte que tiene mucho peso para la vida de los partidos políticos y debería tener ese peso si es que hubiera sobre todo un buen control de parte de las actividades. Yo creo que el problema no está en que haya o no haya el aporte estatal en cualquiera de estos dos aportes, sino en el control que se hace eso, en la gestión que se hace de esos fondos. Me parece que ahí están los problemas que han sido rechazados en gran medida por la ciudadanía. Ahora, Simón, ¿sí se justifica entonces que el Estado financie la política o continúa vigente ese criterio de que el financiamiento público es la única manera de evitar que las grandes chequeras compren presidencias y otros cargos de elección popular? Hay algún problema con el audio, pero sí, yo creo que se justifica plenamente que haya un aporte estatal, porque de otra manera los partidos políticos tendrían que buscar los recursos, o tienen que buscar incluso los recursos, habiendo ese aporte, en otros sectores. ¿Y dónde están esos sectores? Pues se puede decir, bueno, la empresa privada, la propia ciudadanía, pero también hay el grave riesgo de dineros contaminados, dineros sucios, de actividades ilícitas. Y ese es un gran problema y que debemos tener mucho cuidado, sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos años en Ecuador, con los altos niveles de delincuencia. Y preguntaba, Simón, primero confírmeme si quizás ya se mejoró el problema de audio, ahora me escucha bien.
¿O mejor? Hay un eco Hay un eco. Bueno, vamos a tratar de superarlo. Quería saber, Simón, si se mantiene vigente o no ese criterio de hay que poner una base, un piso financiero a las organizaciones políticas, porque si no existiera, entonces solo las grandes chequeras, solamente la gente que tiene mucho dinero, podría intervenir en política y de cierta manera, pues, comprar, transaccionar el cargo público al que aspiran, la alcaldía, la presidencia de la República, la prefectura o el puesto de asambleísta. Mire, el aporte estatal a los partidos políticos se ha establecido en muchos países del mundo, precisamente para evitar que sean los grandes capitales, sean lícitos o ilícitos, los que definan la política. La política tiene un costo. La política no solamente en épocas electorales tiene costos, ya sea en lo electoral, por toda la campaña publicitaria, las concentraciones que se deben hacer, las comunicaciones a la ciudadanía, en fin, sino en épocas no de campaña, perdón, los partidos tienen que tener actividad. Los partidos deben formar cuadros para la política, deben capacitar a sus militantes, deben capacitar a la ciudadanía, deben tener una infraestructura, deben tener por lo menos una pequeña oficina en lo posible en cada una de las ciudades del país, deben tener un personal que atienda los requerimientos de la ciudadanía hacia los partidos y de los partidos hacia la ciudadanía, deben mantener comunicaciones, es decir, hay una serie de actividades que desarrollan los partidos y que tienen un costo. Tienen que tener personal a sueldo, digamos así, para poder realizar esas actividades. Eso cuesta dinero. Entonces, ¿de dónde obtienen ese dinero los partidos? Simón, Ese es el tema fundamental. pero ¿quién Y establece la el problema, diferencia? yo creo, ¿Quién es que establece? el problema creo que estamos mirando el tema desde el lado del fracaso de este sistema en Ecuador o de esta modalidad, pero el fracaso no está dado en sí mismo porque exista o no el financiamiento, sino por una mala administración de ese financiamiento, malos controles fundamentalmente, y en eso hay que ir hacia dónde está el problema, en las autoridades que tienen la capacidad de control y en la propia ciudadanía que tiene que hacer control a los países. Entonces, me parece que el quitar el aporte estatal no va a solucionar nada y más bien va a profundizar los problemas que tienen los partidos. Y una cosa más, Simón, porque eh, distinto es el financiamiento de la política en el sentido en el que usted ha planteado, y otra cosa es financiar aventuras electoreras de gente que no tiene la menor posibilidad de alcanzar una representatividad en las urnas, sumado a que es gente que únicamente aparece en tiempos de elecciones, que no tiene militancia, que no tiene pues un sustento, un sustrato ideológico que los ligue siquiera a esa organización, porque son movimientos de alquiler, ¿no? Sí, hay muchos problemas que se presentan con respecto al financiamiento, evidentemente, o si se quiere ya con la ejecución del financiamiento. Pero precisamente a donde hay que ir es a identificar esos problemas y solucionarlos, buscar en dónde está el problema, en dónde está la mala ejecución de esos procedimientos y atacar eso, pero no quitar el financiamiento a los partidos. Insisto, esto puede ser muy grave para la política ecuatoriana. La política requiere de recursos y esos recursos en gran medida tienen que ser estatales porque es la mejor forma de lograr equidad y control en el uso de los recursos. Que no se haya hecho eso es un problema. Entonces vamos a atacar ahí, en donde no se haya hecho. Pero eliminar el financiamiento puede llevarnos a una crisis más fuerte de los partidos y de la representación política, insisto, más fuerte que la que tenemos actualmente.
Si a eso se le suma, Simón, que la propuesta no ha venido pues acompañada de una explicación de contenidos que la sustenten y que permitan entender cuál es el objetivo que está persiguiendo el proponente, se podría concluir que la propuesta no tiene un fin reformista, sino político electoral, para señalar con el dedo a la oposición si es que eventualmente no se lo aprueba en el legislativo, o para dejarlos sin recursos, para dejarlos sin recursos si es que finalmente le dan paso. Sí, yo creo que tiene un fin en gran medida electoral, inmediato, siendo el proponente, que es el presidente, a la vez candidato. Creo que no se puede despegar de esa condición de candidato. Y creo que además es un muy mal momento, de todas maneras, el hacerlo durante una campaña electoral. Las reformas electorales se deben hacer con tranquilidad, se deben hacer mirando el conjunto y no una parte pequeña como es esta, de manera que no se desestabilice todo el sistema de representación política. Pero el problema es hacerlo en momentos electorales, en donde el elector, suponiendo que esto fuera a consulta junto con la primera o la segunda vuelta, el elector va a guiarse más por lo coyuntural de la elección que por el fondo del tema, que es lo que estamos tratando de analizar. Si la reforma fuera la intención cierta, ¿cuáles son esos cambios, los primarios, los elementales, más allá del control al que usted ha hecho referencia, Simón, que deberían estar incluidos en una propuesta? Porque del tema del control se deben encargar los controladores. Ya sabemos que no lo hacen y que asumen actitudes pues impresentables. Les dicen que deben tener un control estricto del financiamiento en redes sociales y ellos dicen, no, ahorita no puedo, será quizás después, y exclusivamente para las elecciones de Consejo de Participación Ciudadano y Control Social. O sea, esquivan la ley, le hacen un esguince a la norma y terminan sacando el cuerpo por donde han metido la cabeza bajo criterios que no tienen mayor sentido. Entonces, ¿por dónde más deberían ir los cambios si efectivamente fuera la intención reformar esto que se tiene? Los controles deben realizarse permanentemente. El llamado Código de la Democracia, que son las leyes de elecciones, de partidos y de control del gasto electoral, establecen una serie de procedimientos y de sanciones para este efecto. Y lo que hay que hacer es aplicar eso, y en casos de que se encuentren, como en efecto existen, problemas o digamos, inconsistencias en esas leyes, hay que reformar esas leyes, pero no hay que eliminar los controles. Lo que hay que hacer más bien es fortalecerlos insisto, identificar en dónde están los problemas. Por ejemplo, no hay un seguimiento permanente de parte de las autoridades encargadas de esto. Llámese Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y las otras entidades como la Contraloría, etcétera, que también tienen que hacer control a los partidos políticos. Entonces, los problemas están por ahí, en la ejecución de esto y en el arreglo que debe hacerse de algunas normas, en las reformas de algunas normas, pero no, insisto, no en la eliminación total del financiamiento. Me parece que estamos tomando un tema muy puntual y tratándole, digamos, afectando al conjunto, y eso no es lo conveniente. Insisto, si es que esto pasa, ya sea de cualquier manera, por reforma, por consulta popular, lo que fuera, creo que tendremos una situación peor que la que hay ahora. Creo que hay que exigir incluso a los partidos políticos a que empiecen por transparentar esas cuentas, transparentarlas como establecen las leyes que ya existen. Bueno, ahí hay que obligar a los partidos a que transparenten eso ante la opinión pública, no solamente ante las autoridades, sino ante la opinión pública. Entonces, creo que hay formas de hacerlo y no ir por esta vía que, insisto, nos causará mayores problemas y tendremos una multiplicación de llamados partidos, porque no son partidos los que existen, pero tendremos una mayor multiplicación que la que tenemos en este momento.
El sistema político nacional, Simón, ya lleva, y usted lo sabe, un buen tiempo en decadencia. Los supuestos avances han sido en realidad de retrocesos. La democracia interna, por ejemplo, se convirtió en un ejercicio impresentable donde se legitima el dedazo abierta, impunemente. Usted advertía hace un momento, si se llega a eliminar esto, va a ser un golpe a la democracia. ¿Cuáles son los escenarios a los que podría haberse abocado el sistema político nacional? ¿Qué calidad de democracia podría devenir de un sistema que cada vez se corrompe más? Y le escuché mal esta última parte, pero entiendo que se refiere a qué calidad de la democracia tendríamos a partir de la aplicación de esta reforma que se plantea hacer o de esta eliminación. Yo creo que esto afectaría mucho a una democracia que ya está muy golpeada como es la ecuatoriana. Ecuador tiene que cerrar de alguna manera la posibilidad de la conformación de organizaciones políticas que, insisto, la mayoría no son partidos políticos, no funcionan como tales, no tienen una organización estable, no tienen unos afiliados que permanentemente estén, digamos, haciendo actividades con el partido, no tienen un padrón de sus afiliados. Vuelvo a lo que decía inicialmente, no tienen siquiera un espacio para reunirse. Yo quisiera preguntar a la audiencia si conocen en dónde queda el local del partido A, del partido B o del partido C. No quiero referirme específicamente a ninguno, pero ya no tienen siquiera locales los partidos. Entonces creo que tenemos que, como ciudadanos, insistir y presionar más bien para que los partidos se robustezcan, sean fuertes y puedan cumplir todas esas funciones que señalaba anteriormente. Y las sedes, sí, que alguna vez fueron espacios de pensamiento político, hoy, si es que existen, con suerte llegan a ser bodegas de banderas. Le agradezco a Simón Pachano, politólogo, por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.